Como ocurre en otros campos del arte, el papel de la mujer en la fotografía estuvo en un principio reducido a objeto fotográfico. No obstante, pronto pudieron participar en la práctica fotográfica, a pesar de que en un principio esta intervención estuvo a menudo supervisada por sus padres y maridos. Esto se debió, por un lado, a que el trabajo en el estudio no fue concebido como el abandono del espacio doméstico. Además, la práctica fotográfica era vista como un ejercicio que requería de algunas cualidades asociadas a la mujer, como la paciencia o la empatía. Por otro lado, el hecho de que la fotografía no fuera considerada un arte con mayúsculas, sino más bien una técnica, provocó que no se diera tanta importancia a la inclusión de las mujeres en este ámbito, pues no eran concebidas como una amenaza. El punto de inflexión en la emancipación de la mujer fotógrafa se dio con la aparición de la cámara de fuelle de Disdéry a finales del siglo XIX. Con ello, se produjo una democratización del medio que permitía a las mujeres liberarse de la supervisión del hombre. A pesar de ello, su reconocimiento sucedió de manera paulatina, y no fue hasta el siglo XX cuando se les reconoció su papel como creadoras. Aún así, la fotografía acabó por convertirse en una de las pocas manifestaciones artísticas no excluyentes para la mujer, de manera mucho más rápida de lo que ocurrió con las artes tradicionales. En la práctica fotográfica, las mujeres encontraron un campo de experimentación en el que afirmarse como creadoras, relatar su propio punto de vista y construir su identidad lejos de la mirada adulterada del hombre artista. Este es el caso de la fotógrafa húngara Kati Horna, de la que trata este fotolibro. Horna nació en Budapest en 1912 y murió en México en el 2000, y fue una de las pioneras del fotoperiodismo, cuya labor representa la vanguardia del fotoreportaje de los años 20. A su vez, desarrollará un tipo de fotografía experimental propia de la vanguardia europea y sudamericana de los años 30, con las que estuvo en contacto. Su obra, hasta ahora poco conocida y de escasa visibilidad, fue rescatada hace unos años por el Museo José-Pam, París, y el Museo Amparo, en Puebla, México, comprometidos ambos con el objetivo de dar voz a mujeres artistas contemporáneas poco conocidas. En el caso de Horna, estas instituciones trataron de dar a conocer su labor a través de unas exposiciones temporales celebradas con motivo del centenario de su nacimiento. Las muestras tuvieron lugar entre el 2013 y el 2014, y en ellas, como en casi todos los esfuerzos realizados por rescatar el trabajo de Horna, jugó un papel muy importante su hija, Ana María Nora Horna y Fernández, heredera de la obra de la autora. A partir de estas exposiciones surge este libro, que se trata en realidad de un catálogo de exposición que resume lo mostrado en estos eventos. Las fotografías que lo componen se articulan a partir de las ciudades en las que la fotógrafa desarrolló su carrera. Por tanto, este libro se divide en 4 apartados: Budapest, París, España y México, que recogen más de 60 años de su trabajo. Es en su ciudad natal donde Kati da sus primeros pasos en la fotografía. Tras el ascenso al poder de Hitler, Horna regresa de Berlín, donde había estado trabajando en una fábrica pirotécnica en 1932. De vuelta en Budapest, se inscribe en la escuela particular de Joseph Pexi, de quien será su única alumna, y pasará a formar parte de la agencia fotográfica alemana de FOT. En estos años, la autora desarrollará una fotografía documental social. En Hungría, este tipo de fotografía surge como contrapeso del estilo húngaro clásico que se estaba formando en la época. Durante esta etapa, Horna se relaciona con artistas pertenecientes a esta corriente, como Kazak, quien influirá posteriormente en su obra y pensamiento, o Judith Karast, alumna de la Bauhaus y cuya afinidad con la artista también puede verse en el estilo de sus fotos. Además, también conocerá a artistas como Emerico Weiss, también conocido como Chicky, y Endre Friedman, o también conocido como Robert Capa. Las fotografías resultantes de este periodo tratan de construir una denuncia social, dejando patente así la visión progresista de la autora. En 1933, animada por Kazak, Horna decide huir a París ante el inminente avance de los nazis. La ciudad de París se erigía en ese momento como un gran núcleo de acogida para aquellos que huían del nazismo, así como un gran centro artístico de vanguardias como el surrealismo. Es aquí donde la autora conocerá esta corriente, en la que acabarán por insertarse sus fotografías, pero de la que ella no se consideraba partícipe. En París, Horna trabajó para la Agence Photo realizando varios proyectos. El primero de ellos recoge sus fotografías ambientadas en los famosos mercados de pulgas.
mercadillos callejeros a las afueras de París. Allí, la autora se encontrará con objetos de lo más variopintos que se prestan al tipo de fotografía perteneciente a la corriente surrealista, la cual siente gran interés por los objetos cotidianos y por la estética del flaneur. En sus vagabundeos, esta flaneus será interpelada por el atractivo del objeto encontrado de manera espontánea, entre otros muchos. En 1934 realizó su segunda serie de trabajo, para la que eligió como escenario los cafés de París, en la cual muestra lo insólito de lo cotidiano. En ella percibimos cómo Horna espera tomar la fotografía en el momento justo en el que la imagen brilla por lo que sugiere, llenando las tomas de numerosas ironías y analogías. Por último, en Francia colaborará también con artistas como Wolfgang Burger, con quien hace su famosa serie Hitler Eye, y que aparece recogida en el fotolibro. En ella, las imágenes son protagonizadas por huevos que, mediante la caracterización, pretenden establecer un paralelismo con el líder alemán, convirtiendo así las fotos en una crítica al régimen nazi. Posteriormente, Horna llegará a España con motivo de la realización del álbum de fotografías que le encargó la CNT, Confederación Nacional de Trabajo. Se tratará de su primer reportaje bélico, en el que se concreta su denuncia contra el fascismo. Así, acabará por ponerse al servicio de la propaganda anarquista, y muchas de sus fotografías poblarán las páginas de las revistas de este bando, como Umbral, donde conoce a su marido José Horna, o Mujeres Libres. En esta etapa, Cathy Horna impregna sus fotografías de cotidianeidad, pues esta no trata de retratar la guerra de manera directa, sino que se traslada a las trincheras para fotografiar a aquellos que componen la retaguardia en este tipo de conflictos, como mujeres, niños y ancianos. Es posible que muchas de estas fotografías que componen su obra se hayan perdido o que se encuentren dispersas. Sin embargo, la investigadora española Almudena Rubio encontró hace un tiempo una parte importante de la obra de Horna para la CNT en el archivo del Instituto de Historia Social de Ámsterdam. En 2022 se celebró una exposición sobre el particular en la Academia de San Fernando. Tras el fin de la guerra, Horna huirá de nuevo a Francia, donde hará, en colaboración con su marido, su serie Lo que va al cesto, que inicialmente fue llamada Así se va otro año 1939. En su huida, su marido será trasladado a un campo de concentración. Cuando este por fin es liberado, viajarán a México aprovechando la invitación del presidente Lázaro Cárdenas. En México, su primera labor se desarrolló en la revista Todo, que publicaba imágenes del proceso de la invasión alemana en Polonia. Inmediatamente después de cruzar el Atlántico, Cathy se dirige con sus fotografías a la redacción, pues la necesidad de fondos acuciaba. Su trabajo seguía la corriente vanguardista mexicana ya vista en la revista, pero aportaba algo nuevo, una denuncia al régimen nazi que esta vez adquiría un tono amargo y sangriento. Una vez instalada en México, la autora colaboró en diversas publicaciones y reportajes gráficos. En muchos de estos trabajos, la autora trata de mostrar, a través de una visión humanista, la vida social de México y su arquitectura. Asimismo, continuó como creadora de fotografía surrealista. En este ámbito, conoció a artistas tan importantes como Remedios Varo y Leonora Carrington, y realizó trabajos como su serie de fetiches para Snob, donde se puede ver de nuevo su afán por la escenificación, su gusto por la utilización de objetos y su tendencia a la metáfora y el simbolismo. También realizó retratos de los protagonistas de la escena cultural mexicana del momento. Será en México, país que acabó tomando como patria adoptiva, donde Horna pasará el resto de sus días.